quiero darte la bienvenida a Arnay. Y quiero comenzar básicamente preguntándote, y para que todos podamos conocer un poco más acerca de Arnay, ¿qué haces en este momento? ¿A qué te dedicas? Gracias por tenerme aquí con ustedes. Me llamo Arnay, como dijo el pastor Richard. Me dedico a la demolición, tengo una pequeña compañía de demolición y hacemos demoliciones interiores, exteriores, comerciales y residenciales también. Nice. ¿Tienes familia? Tengo mi esposa, llevo aproximadamente 10 años casado con ella Oh, wow. y tengo un niño que es una bendición que tiene 5 años, ¿Qué se llama? Adrián Pérez. ¿Y cuál es el otro? Brian Díaz. Brian Díaz es el más grande. Ok, qué bueno. Conocemos a Arnay pues de hace más de 10 años, estuvimos pues justamente incluso en su boda y hemos visto nacer a Adrián y crecer a Brian también. Y es un placer tenerte aquí con nosotros y poder tener este espacio pues de poder compartir. Eh, de alguna manera, lo que quisiera que pudieras comenzar a compartirnos en este tiempo, Arnay, es que pudieras decirnos, ayudarnos a entender dónde estabas tú antes de conocer de Dios. ¿A qué te dedicabas? ¿Cuáles eran tus hábitos? ¿Quiénes eran tus relaciones? Bueno, antes de yo conocer a Dios, yo, lamentablemente, por decirlo de esa forma, yo estaba metido en el mundo de la droga. Mm, Yo estaba metido en el mundo de la droga y no solamente usando droga, a veces tenía que vender de esa misma droga para poder ah, tener algo para mí. Y tuve muchas malas influencias en ese tiempo de mi vida y la droga y las malas influencias me llevaron a pagar muchas consecuencias, ok. donde fui a la prisión varias veces, estuve en la prisión varias veces, estuve en la cárcel aquí muchas veces también, ah, y estaba tan atado a la droga, al vicio, que sentía que no podía salir de allí. Fíjate, quiero hacer una pausa porque muchas veces cuando contamos estas historias o cuando conocemos de estas historias, vemos cuál es el resultado de alguna forma pues, de esas malas influencias o decisiones. Pero si tú pudieras hacer una retrospección, si tú pudieras ir a ese momento, ¿qué era, qué era lo que estabas tratando de llenar? ¿Por qué tú crees que una persona pueda caer en ese mundo que es de alguna manera bien destructivo, ¿no? Si uno ve las consecuencias de eso. En tu caso particular, ¿qué crees tú que fue lo que te condujo a involucrarte o asociarte a ese mundo? Bueno, yo en aquel tiempo, estamos hablando de hace más de 20 años atrás, yo vivía con mi hermano y mi hermano se fue a otro país y en el momento que mi hermano se fue de aquí a otro país, yo me sentí como solo, me sentí como vacío y ahí fue en el momento que yo empecé a abusar de la sustancia y yo estaba tratando de llenar un vacío en mi vida, en mi corazón, en ese tiempo que tiempo después me di cuenta que ese vacío no se puede llenar si no es con Dios. Dios es el que llena ese vacío, pero volviendo a la pregunta, en aquel tiempo eh, yo estaba tratando de satisfacer algo dentro de mí y ¿sabes qué, Richard? Lo curioso es que aunque yo trataba de satisfacer algo dentro de mí, esa alegría lo que duraba eran minutos, al otro día me sentía más miserable todavía que el día anterior, porque no hay droga, no hay alcohol, no hay nada en el mundo que pueda llenar verdaderamente el vacío que tenemos nosotros en el corazón. La Biblia enseña que ese vacío solamente es llenado por la presencia de Dios. Amén. Arnay, ¿cuántos años o cuánto tiempo estuviste involucrado en ese mundo? Mucho tiempo, estuve mucho tiempo involucrado en eso. Bueno, yo diría que aproximadamente más de 10 años, o aproximadamente como unos 10 años, Wow. unos 10 años. Yo creo que eso es importante porque tu testimonio es poderoso en ese sentido, porque muchas veces las personas tienden a pensar que la dificultad para salir de ese mundo está relacionado con los años o el tiempo en que la persona ha estado involucrada en ese lugar. Y definitivamente no es así. Indistintamente de cuánto tiempo una persona tenga en ese mundo,
definitivamente su liberación o su transformación puede ser inmediata. Y eso es algo que el mundo necesita conocer, porque esa es una de las grandes mentiras pues, del enemigo, creo yo, que si tú tienes mucho tiempo haciendo algo, va a ser más difícil pues, necesariamente salir. Pero en tu caso particular, dices que, bueno, eso tuvo sus consecuencias y las viviste. Llegaste a la cárcel, estuviste en prisión. Eh, ¿Cómo fue, en qué momento tuviste ese encuentro con Dios? ¿En qué momento tú sientes que fue que comenzó a transformarse tu vida? Yo tuve un encuentro con Dios en la cárcel. Y en ese momento que alguien me predicó de Jesús en la cárcel, yo creo que mi corazón estaba dispuesto para aceptar esa palabra. No es que antes alguien no me había predicado, pero yo no quería tal vez salir de lo que yo estaba haciendo. Pero cuando yo llegué a la cárcel, alguien me predicó del Señor, alguien me predicó del Evangelio. Y te puedo decir que desde ese día para acá mi vida ha cambiado de una forma positiva. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fue alguien de afuera que iba y visitaba la cárcel, que te habló de Jesús? ¿O quién fue? ¿Cómo fue esa experiencia de tú decir, bueno, esto ocurrió en este momento? Yo quiero tomar una pausa pequeña y voy a contestar tu pregunta. Pero yo quiero decir que fue una persona de adentro de la cárcel, un preso como yo en ese tiempo. Bien. Y quiero decir que Dios puede usar cualquier persona y Dios puede transformar cualquier persona. La persona que me presentó el Evangelio era una persona que estaba en la cárcel esperando a ser sentenciado a prisión por 5 asesinatos. Oh, wow. Y nunca se me olvida el día, el lugar y cómo Él me habló del Señor Jesucristo, como que en ese momento como que Dios quebrantó mi corazón y yo dije lo que siempre le digo a las personas, darle una oportunidad a Cristo y Cristo verdaderamente va a hacer un cambio en tu vida. Amén. ¿Cómo fue ese momento? Porque acabas de mencionar de que no era la primera vez que te hablaban de Dios o de Cristo o te habían predicado. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en ese momento que para ti marcó el antes y el después? Richard, yo creo que yo había tocado fondo. Yo creo que yo había tocado fondo ya después de casi 10 años malgastado de mi vida. Yo creo que yo había tocado fondo y yo creo que también Dios tenía un propósito y un plan en mi vida, o tiene un propósito y un plan en mi vida, como en la vida de cada una de las personas que van a ver el video. Y yo creo que fue la misericordia de Dios. Yo creo que fue la misericordia de Dios que me tocó en ese momento y yo pude abrir mi corazón verdaderamente al Señor. Yo me cansé de estar corriendo de Dios, me cansé de la vida que estaba viviendo, me cansé de que cuando yo estaba preso me estaban buscando y entonces le quise dar una oportunidad a Dios para ver si era verdad que Dios hacía el cambio, que Dios transformaba a las personas y nunca me arrepiento de ese paso que di. Pero hubo una experiencia, esa experiencia yo creo que es importante que tú compartas conmigo, que creo que puede ser de inspiración o puede ser de una referencia importante para que nos escuchen. Y esa, ¿qué fue lo que estabas tratando de hacer tú en el momento en que esa persona te interpela y te presenta a Cristo? Sí, eso fue algo curioso y eso fue como una confirmación de que Dios verdaderamente estaba trabajando conmigo en ese momento. Yo, en ese lugar donde estábamos era una celda cerrada, nada más había una persona caminando afuera en el pasillo y yo tenía un vecino al cruzar el pasillo y el vecino no me caía bien y yo sentí en mi corazón tirarle agua caliente a esa persona, porque estaba bien cerca de mí, solo había un pasillo por el medio y la puerta era una reja, o sea que no era una puerta herméticamente cerrada, era cerrada pero era una reja. Y yo le pregunto a esta persona que fue la que me presentó de Cristo, que me habló de Cristo, yo le digo, fulano, necesito que me traigas un vaso con agua caliente para preparar una sopa. Y esta persona, yo le doy el vaso, esta persona sale, pero yo veo que se demora y esa persona no llega de regreso con mi agua y yo lo veo que se está pasando de un lado para otro y le está llevando agua a otra persona porque él era la única persona que estaba en el pasillo afuera. Y en un momento él viene y me dice, acércate aquí a la reja. Y yo me acerqué a la reja y él me dijo, yo quiero orar por ti.
Y él puso las manos, metió las manos para adentro de la reja, me puso las manos aquí y empezó a orar por mí. Y en ese momento yo sentí como una liberación, porque él empezó a orar cosas que solamente Dios y yo sabíamos. Y él empezó a decirme que lo que yo pensaba hacer no estaba bien hecho. Y cuando terminamos de orar, Richard, me recuerdo como si fuera ahora, teníamos un espejo en la pared, pero no era de cristal, era un espejo de metal. Y él me dijo, mírate en el espejo. Y yo me fui, me miré al espejo y yo tenía unas cosas negras alrededor de mis ojos, como una ojera, cuando uno no duerme por varios días. Y él me dice, salieron muchas cosas cuando yo estaba orando por ti. Tú recibiste una tremenda liberación. Yo creo que ese fue como el sello de que Dios estaba conmigo. Como que Dios me selló en ese momento, como que Él me dejó saber que verdaderamente Él es real. Porque ese momento era un momento secreto, por decirlo así, porque yo no le dije a Él para qué yo quería el agua caliente. Yo le mentí a Él. Pero Dios no permitió que yo hiciera eso. Más bien esa experiencia me dejó saber de que Dios está en control y que Él me dejó saber de que Él sí estaba verdaderamente conmigo. A veces vamos por la vida y no necesariamente entendiendo las experiencias que estamos teniendo cuando Dios está tratando con nosotros. Muchas veces las personas creen que Dios trata con nosotros cuando hay un cambio inmediato y, ¿sabes? Hay una raya que uno pasa y uno queda completamente transformado. ¿Eso fue lo que pasó en tu vida? O sea, después de ese momento, tú no volviste atrás, tú saliste de ese mundo. ¿Qué ocurrió después de esa experiencia? Bueno, después de esa experiencia yo fui a la cárcel y cuando yo salí de la cárcel fui a la prisión, fui 2 años en la prisión, pero después de esa experiencia yo volví a lo mismo que yo estaba haciendo de nuevo. Al mismo mundo. Al mismo mundo de nuevo. Yo creo que lo entendí después, que lo que me faltó en ese momento fue una verdadera convicción en mi corazón. Pero no importa si uno se aparta. La Biblia habla muchos ejemplos de personas que se apartaron, el hijo pródigo, la Biblia está llena de versículos bíblicos donde dice que Dios deja las 99 y va detrás de la que está perdida, que Dios ama al pecador, que Dios pelea por él, que Dios va y lo saca de donde se mete. Pero sí, después que yo tuve que me hablaron de Cristo, que acepté a Cristo, fui a cumplir mi tiempo en la prisión. Lamentablemente cuando yo salí, yo volví al mismo lugar y volví a relacionarme con la misma gente de nuevo y volví a hacer lo que siempre había sabido hacer, que era el mundo de la droga una vez más. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que era ya el tiempo para hacer algo diferente? 3 meses después de mi primera experiencia, después que salí de la prisión, no duré más de 3 meses en la calle, volví a caer en la prisión de nuevo y en la segunda vez yo sí tuve ese encuentro con el Señor que fue algo genuino. Y desde ese día que dije, Señor, yo voy a hacer lo que tú me mandes que yo haga, yo voy a obedecerte, yo voy a tratar de ser lo mejor posible. Desde ese día, gracias al Señor, nunca más me he apartado ni me pienso apartar del Señor. ¿Qué decisiones tomaste? O sea, saliste la primera vez donde habías tenido ese encuentro con Dios, estuviste 3 meses en la calle, volviste y regresaste y tuviste entonces esa convicción allí donde tenías que hacer un cambio. ¿Cuáles fueron esos cambios que tú tuviste que comenzar a hacer? Y si tú crees que eso fue algo que hiciste por tu propio esfuerzo o qué fue lo que te hizo a ti tener la fortaleza para hacer esos cambios. Primero, ¿cuáles son los cambios y después qué es lo que tú crees que hay detrás de eso? Bueno, lo primero que yo siempre recomiendo a las personas que tal vez están o atravesando lo mismo que yo pasé, lo primero que uno tiene que hacer es, uno tiene que cortar de raíz todo ese tipo de amistad. Ese tipo de amistades que en aquel tiempo llamamos amigos, uno tiene que cortarlo de raíz. Porque eso lo que nos va es a llevar a lo mismo que hacíamos antes o tal vez peor. Lo otro que me ayudó mucho fue empezar a congregarme en una iglesia. Yo siempre le digo esto a las personas que no importa cómo tú te sientas, no importa lo que hayas hecho o no importa lo que hayas pensado, nunca dejes de congregarte en la iglesia. Porque siempre pongo este ejemplo. Si yo estoy enfermo,
yo voy a dejar de ir a un hospital. Por supuesto que no. La iglesia es lo mismo que un hospital. En el hospital van las personas que están enfermos para recibir tratamiento. En la iglesia vienen las personas que están cargados y trabajados, como dice la palabra, que Él los va a hacer descansar. Entonces la iglesia es como un hospital. Recomiendo siempre que las personas no dejen de ir a la iglesia. Y también que corten todas esas amistades del mundo por un tiempo, por un periodo de tiempo, que las corten. Llega un momento de que ya tú eres un poco más fuerte, que Dios te va enseñando, que vas siendo discipulado, y ya después tal vez tú puedes llegar a esa persona y puedes ser un testimonio poderoso para esas personas, como lo fui yo. Te cuento algo rápido. Después que yo salí la última vez de la prisión, yo estaba caminando en las calles de Lakewood y yo me encontré con el policía que me arrestó una de las últimas veces, un puertorriqueño, Guzmán, hasta me recuerdo el nombre de él. Y Guzmán, cuando me vio, yo estaba en una tienda en Lakewood, yo estaba allí donde yo mismo jangueaba antes, donde yo mismo antes me pasaba haciendo mis cosas, pero esta vez yo estaba haciendo algo diferente. Esta vez yo estaba predicando de Cristo y estaba repartiendo tratados. Y Guzmán, como mismo yo me acuerdo su nombre, él se acordaba de mi apellido, él no se acordaba de mi nombre, se acordaba de mi apellido, Pérez. Y me dice, Pérez, y me saludó y me dio la mano. Y me dijo, tú sabes que yo estoy orgulloso de verte a ti como tú estás, porque tú eras un gran problema. En esa misma tienda yo no podía entrar, no me dejaban entrar a ese lugar. No me dejaban, yo no podía ni pararme en el parqueo de ese lugar. Sin embargo, ya Dios había hecho un cambio en mi vida. Por eso te digo que uno tiene que cortar las amistades, cortar las influencias del pasado, pero llega un momento de que Dios, cuando ya tú estás un poco fuerte, firme, Dios te puede usar para alcanzar o hablarle a esas personas que estaban como tú estabas en el pasado también. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Fíjate, una de las cosas que yo creo que a veces no entendemos muy bien es que nosotros hemos sido todos pecadores perdidos antes de conocer a Cristo. Al conocer a Cristo somos pecadores ahora salvados, ¿ok? Pero hay un proceso para uno convertirse en hijo obediente. Y tú hablabas ahorita sobre comenzar a congregarse y discipularse. Y eso me recuerda primero el poder de la aproximación. La influencia que las personas tienen alrededor de uno es a veces subestimada y sobre todo también subestimamos el poder de la intencionalidad. En ese sentido, ¿qué hiciste tú? ¿Solamente fuiste a la iglesia y estabas allí? ¿Cómo fue tu proceso de involucrarte en ese nuevo ambiente que para ti no era natural? Porque el que era natural era el que donde estuviste más de 10 años. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque Dios me puso en una iglesia donde pertenezco, que se llama New Beginning Church, con el pastor Alberto Murphy, que siempre le doy gracias a Dios por la vida del pastor. El pastor Richard era uno de los pastores en ese tiempo allí. Lo que yo hice fue, lo primero que hice cuando llegué a la iglesia fue meterme en un grupo de discipulados. Yo le doy este consejo a todos los hombres. Estamos hablando de los hombres. A meterte en un grupo de discipulados, discipularte. Eso significa que tú vas a aprender a caminar de otra manera. Eso significa que alguien te va a modelar, alguien te va a enseñar lo que enseña la Biblia, vas a ver los malos hábitos que uno traía del mundo, vas a ver cómo Dios a través de la palabra nos enfrenta y uno va a ir cambiando los malos hábitos por los hábitos buenos. El discipulado es muy importante. Estudiar la palabra juntos, tomar tiempo para sentarse en un grupo de hombres y compartir la palabra, discipular a las personas que están recién llegados. Eso es un punto que no puede faltar el discipulado. Vale, gracias. Fíjate, ya comenzando a cerrar un poco lo que estamos conversando, esta pregunta no te la había hecho antes, pero si tú pudieras escoger una palabra con la que tú puedes describir tu testimonio, ¿cuál sería esa palabra? Yo pienso que sería misericordia. ¿Por qué Porque tú crees que Dios tuvo misericordia? Porque yo no merecía ser rescatado por Dios. De hecho, ninguno lo merecía. Pero mi vida fue tan turbia, mi vida fue tan mala, por usar esa palabra, fue tan difícil y yo hice tantas cosas que yo sé que no tenía que haber hecho,
y yo sé que la misericordia de Dios me alcanzó. Ahora, al venir después a la Biblia, al venir al Señor, yo entiendo a través de la Biblia que la Biblia dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y Pablo también enseña más adelante que dice que esto no se trata del que corre ni del que va rápido, sino del que Dios tiene misericordia. Yo creo que misericordia sería la palabra correcta. Hay algún versículo, fíjate, cuando todas las personas tenemos estas experiencias de conversión, muchas veces sentimos que Dios nos regala un versículo, el versículo de anclaje al que nosotros vamos siempre cuando nuestra fe se ve retada o cuando tenemos tiempo de dificultad. En tu caso, eso ocurrió. ¿Hay algún versículo con el que tú sientes que desde el principio te identificaste con el que el Señor habló directamente a tu vida? Hay varios, pero hay uno que siempre es el que más me he identificado con él, que es Filipenses 1:6, que dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso más que un versículo común y corriente, es una promesa. Y siempre cuando yo cometía los errores y fallaba, o yo me sentía como que un poquito débil, por decirlo así, yo me acordaba siempre de ese versículo, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar y la va a terminar. Y cuando Dios dice algo en su palabra, Dios siempre lo cumple. Ese versículo siempre me ha ayudado, me lo aprendí de memoria enseguida y me ha sido como un ancla para mí ese versículo. Amén. Bueno, fíjate, tienes hijos y por supuesto llevan una vida muy diferente a la que tú tuviste seguramente cuando estabas creciendo. Si tú pudieras en este momento decirle algo a tus hijos, o qué es aquello que tú le pudieras decir a tus hijos, que tú crees que sería, o la enseñanza, que tú crees que le ayudaría a ellos a evitar de alguna manera la vida que tú tuviste en tu pasado. Bueno, yo lo que le diría al hijo mío, de hecho, más que decirlo, creo que es mejor modelárselo, inculcarle, enseñarle la palabra de Dios desde chiquito. Mm. Y hablar siempre con él todo tipo de temas. Que antes que él escuche allá afuera cualquier tema, que ya yo haya hablado con él cada tipo de, todos los temas. Y enseñarle siempre que hay consecuencias. Cuando uno hace lo bueno, hay consecuencias bien buenas, y cuando uno hace lo incorrecto, lo malo, hay consecuencias malas también. Entonces yo creo que la palabra de Dios y el modelaje de vida de uno como padre, eso influye mucho en la vida, en el crecimiento de nuestros hijos. Wow. Si tuvieras que decirle algo a una persona que en este momento, que nos está viendo, está en ese lugar donde tú estabas hace tantísimos años, antes de conocer a Cristo, si hay algo que tú pudieras decirle a esa persona que nos está escuchando, viendo en este momento, ¿qué sería lo que tú le pudieras decir, basado en tu experiencia? Darle una oportunidad a Cristo. Darle una oportunidad a Cristo, y Cristo no te va a defraudar. No importa dónde tú estés, lo que tú estés haciendo o tu estilo de vida, simplemente como le abrimos nuestras puertas, nuestro corazón en el pasado y dejamos que entrara la droga, que entrara el alcohol, que entraran tantas otras cosas, que le dimos oportunidades a esas cosas negativas pensando que iban a cambiar nuestra vida, y eso es lo que nos trajo fue consecuencia y no funcionó. Yo les digo ahora a ustedes que le den una oportunidad a Cristo. Ábrele tu corazón a Cristo, deja que Cristo sea el que limpie tu vida, que Cristo sea el que transforme tu vida, y tú nunca más vas a ser igual. Tú vas a ver el cambio en tu vida, vas a ver el cambio en tu corazón, en tu mente. Todo tu persona completo va a cambiar si tú le abres tu corazón y le das una oportunidad a Dios. No importando de quién tú seas o qué estés haciendo en este momento, o tu forma de vida o tu estilo de vida, no importando nada de eso. Jesucristo no le interesa nada de eso. Nosotros venimos a Él y Él se encarga de hacer el resto del trabajo. Amén.